Se apertura la 12ª sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Durango. Y para tal efecto, le solicito al señor secretario que tenga bien verificar la existencia del quórum legal para sesionar. Si es tan amable, señor secretario. Magistrado presidente, le informo que además de usted se encuentran presentes la magistrada María Magdalena Herrera y el magistrado Raúl Montoya Zamora, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. Gracias, señor secretario. En tal virtud, le solicito de nueva cuenta que dé cuenta con el orden del día de la presente sesión. Por supuesto. Con su autorización, magistrada, magistrados, y con fundamento en lo establecido en el artículo 138, fracción segunda, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, les informo que serán objeto de resolución 3 medios de impugnación. Uno corresponde a juicio electoral y 2 a juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, los cuales quedaron listados en la cédula que se fijó en los estrados de este órgano jurisdiccional a las 13 horas del día 13 de julio del presente año, donde quedó precisado el nombre del actor, autoridad señalada como responsable y el número de expediente. Es la lista de asuntos, magistrada, magistrados. Gracias, señor secretario. En consecuencia, le solicito a la licenciada Mayela Gallegos dé cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 16 y 17 del presente año, así como del juicio electoral 30 de la presente anualidad. Si es tan amable. Con su autorización, magistrados, doy cuenta del proyecto de sentencia relativo al juicio electoral 30 y de los juicios ciudadanos 16 y 17, todos de este año, interpuestos por Gamaliel Ochoa Serrano, quien se ostenta como representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral Local, así como por los ciudadanos Ana Ma de Los Ángeles Soto Almodóvar, José Antonio Solís Campos, Gamaliel Ochoa Serrano y Sandra Genoveva Ávila Quintana, respectivamente. El acto impugnado lo constituye el acuerdo de clave IEPC-CG86-2018 del Consejo General del Instituto Electoral Local, por el que se resolvió sobre la solicitud de sustitución de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional presentada por el Partido de la Revolución Democrática. En el proyecto de cuenta se propone en primer término la acumulación de los medios de impugnación referidos, dada la conexidad existente entre ellos. Por otra parte, esta ponencia plantea el desechamiento de los juicios de mérito al actualizarse las causales de improcedencia contenidas en el artículo 11, párrafo 1, fracción segunda, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Durango, toda vez que en el caso del juicio ciudadano 17, la actora Sandra Genoveva Ávila Quintana carece de interés jurídico para combatir el acto en cuestión, al constar en autos que dicha ciudadana renunció voluntariamente a la candidatura que ostentaba como propietaria de la fórmula 2 de la lista de diputados de representación proporcional, por lo que no puede acudir posteriormente a esta instancia jurisdiccional a hacer valer presuntas violaciones a su derecho a ser votada, cuando ella no consintió participar como candidata primigeniamente propuesta por el partido aludido, mientras que en lo tocante al juicio electoral 30 y al juicio ciudadano 16, la ponencia considera que se actualiza diverso supuesto de la causal de improcedencia mencionada, pues el acto controvertido resulta consumado e irreparable, en razón de que es público y notorio que la jornada electoral se llevó a cabo el pasado 1 de julio, lo que hace material jurídicamente imposible la restauración del derecho que estiman vulnerado los actores, en atención al principio de definitividad que rige cada una de las etapas del proceso electoral. En atención a lo anterior, es que el proyecto finalmente se propone el desechamiento de las demandas de los juicios aludidos. Es la cuenta a su consideración, magistrados. Gracias, secretaria. A consideración de la señora y señor magistrado los proyectos de referencia. Adelante, señor magistrado. Gracias, magistrado presidente. Solo brevemente para manifestarme a favor de los proyectos de resolución, del proyecto de resolución, porque es claro que en el caso de la ciudadana Sandra Genoveva no le existe el interés jurídico, ella renunció a una candidatura
y pretende controvertir el acto impugnado, que consiste en la negativa de sustituir candidatos y definitivamente no puede alcanzar la pretensión. No hay ningún derecho que tutelar para esta ciudadana. Y por lo que respecta a los otros juicios electoral y el juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano, es claro que aquí ya hay un cambio en las etapas del proceso electoral que producen la consumación irreparable del acto impugnado. Es decir, este acuerdo que tiene que ver con la sustitución de candidatos, la pretensión del actor era que se sustituyeran los candidatos del Partido de la Revolución Democrática a cargos de diputados por el principio de representación proporcional. Es claro que al pasar a la etapa de la jornada electoral, que fue el 1 de julio, y luego ya estamos en la etapa de resultados y declaraciones de validez, pues es un acto que pertenece a otra etapa del proceso electoral y por lo tanto se considera muy bien que ya se consumó de una manera irreparable. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, señor magistrado. ¿Alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, le solicito al señor secretario que tome el sentido de la votación. Por supuesto. Magistrada, magistrados, se consulta el sentido de su voto en relación al juicio electoral identificado con el número de expediente TEJE 30 de este año, al que se propone la acumulación de los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, números TEJDC 16 y 17 de este año. Magistrada María Magdalena Alaniz Herrera. A favor del proyecto y acumulado, señor secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Ramón Montoya Zamora. También a favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Javier Mier. Con mis propuestas. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto se aprobó por unanimidad. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio electoral con número de expediente 30 del presente año y acumulados, los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 16 y 17 del presente año se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los juicios ciudadanos identificados con las claves TJDC 16 y TJDC 17 del 2018 al diverso juicio electoral 30 del presente año. En tal razón, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria en los autos de los juicios acumulados. Segundo, se desechan de plano las demandas de los juicios referidos en el punto anterior. Notifíquese en términos de ley. A continuación, solicito al señor secretario dé cuenta si existe algún asunto pendiente de resolución. Por supuesto. Magistrada, magistrados, les comunico que conforme al orden del día no existe asunto por desahogar. En tal virtud, siendo las 13:11, se declara la clausura de la sesión. Gracias por su asistencia.